Buen día en esta mañana, hermanos queridos. Dios le bendiga en esta mañana y estamos una mañana más compartiendo la palabra de Dios, reflexionando en los consejos de la palabra, por supuesto, sabiendo y confiando de que Dios, estoy seguro de que está hablando continuamente a tu corazón. Continuamente está hablando a tu vida, como habla la mía, pero dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y toda palabra que vamos atesorando en el corazón es para no pecar contra Dios. Te doy los buenos días en esta mañana. No sé si es mañana cuando te llegue el audio o la tarde. Buenas tardes, si no. Dios te bendiga en esta mañana. Y hoy quería hablar una palabra para nosotros, para mis hermanos, para los hijos de Dios. Para aquellos que han recibido y han creído, dice la Biblia, San Juan 1:12, que todo el que recibió y creyó tiene la potestad de ser hecho un hijo de Dios, ¿sí? Hoy quiero hablar a los hijos de Dios. Hoy quiero hablar qué sucede en nuestras vidas cuando nosotros rompemos la comunión con nuestro Padre. La Biblia dice que Dios nos llamó a tener comunión con Él. Antes estábamos alejados. ¿Qué nos alejaba de Dios? Nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Isaías capítulo 59 versículo 2 dice que Dios había cerrado, tapado su oído para no ver ni para no oír, ¿sí? Así que lo que impide que haya una comunión con Dios es el pecado, es la iniquidad, es la rebelión. Pero yo acepté a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. El Señor y el Salvador, no solo el Salvador, sino el Señor de mi vida, para que Él sea el dueño de mi alma. Yo lo acepté y dice la Biblia que Dios me perdona todas mis transgresiones pasadas y a partir de hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice la palabra del Señor que hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Dios por medio de nuestro amado Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso en esta mañana quiero compartir a la iglesia, quiero compartir a los hijos de Dios que tienen a Cristo en su corazón y que se ha roto la comunión. Quiero mostrarte a través de las Escrituras cuando se rompe la comunión. Y quiero llevarte al libro de Primera de Juan. Quiero que me acompañes. Quiero que saques tu palabra, la Biblia, hacia donde estás. Y en Primera de Juan, o lo atesores o lo anotes, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. El título dice, Dios es luz. Aquí está hablando el apóstol Juan, más conocido como el apóstol del amor. El último de los apóstoles de partir de esta tierra. Dice así. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Aquí está hablando que Juan era un testigo ocular, un testigo que estuvo presente con Jesucristo. Dice, hemos oído de Él. Él escuchó en primera persona y os anunciamos, dice. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, que tenemos una buena relación con papá y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Aquí nos explica muy bien el apóstol Juan que Dios es luz, que no puede haber tiniebla. Nosotros hoy estamos en Cristo Jesús. ¿Qué sucede cuando nosotros pecamos? ¿Qué sucede cuando nosotros pecamos con el pensamiento? ¿Qué sucede cuando nosotros pecamos con acciones? ¿Qué pasa cuando la concupiscencia se manifiesta en nuestras vidas? Según las Escrituras, dice que perdemos la comunión. Quiero dejar algo bien en claro. La Biblia no habla que perdemos la salvación, sino que perdemos la comunión con el Señor. La comunión es la relación con papá, el día a día. O sea, que lo que rompe la comunión con el Padre es el pecado. Es el pecado. Pero me da la respuesta a las Escrituras. Si yo reconozco que he pecado. Esto es algo muy personal. Hablaba con algunos hermanos y les compartía qué importante que esto, ahora lo vamos a ver a través de las Escrituras, lo percibimos en nuestro interior. La palabra decir sentir está mal, pero percibimos allí en nuestros interiores el que tiene comunión. La Biblia dice que tenemos una conciencia y en la conciencia del cristiano está el Espíritu Santo. Todo el mundo tiene una conciencia, pero hay conciencias que están duras, hay conciencias que se endurecieron, hay conciencias que no pueden discernir lo bueno de lo malo y hay conciencias duras, por supuesto. Pero qué importante que el cristiano, si está sensible, en su conciencia está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te inquieta cuando vos haces algo mal. Por eso vuelvo a repetir, lo percibimos en nuestros interiores. Es algo muy personal. El apóstol Pablo lo dice bien claro en el libro de Filipenses. Si tu conciencia, si mi conciencia no nos molesta, no nos inquieta, dice, paz tenemos para con Dios. O sea, usted no tiene que andar buscando algo ahí adentro, a ver si hay algo que impide la comunión con papá. Uno debe pedirle al Espíritu Santo que examine nuestros corazones, porque Él vive en mi conciencia. Examina, oh Dios, si hay pecado, si no hay camino recto ante tu presencia. Y ponme en el camino correcto. Examíname, oh Dios. Nuestro deber sería como cristianos pedirle al Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, si no hay nada que te inquiete, ahora vamos a ver algunas consecuencias cuando un cristiano perdió la comunión con Dios. Ahora vamos a estar viendo a través de la Escritura algunos síntomas que empiezan a aparecer en tu interior. La Biblia nos enseña que había un hombre, que usted lo conoce, David, que él tenía como una comunión muy íntima con el Padre. Él escribió muchos de los salmos que podemos hoy leerlo. Él era un hombre el cual Dios dijo, ese hombre me agrada el corazón que tiene, es un corazón semejante al mío, dijo el Señor. No sabemos si al principio o cuando ya era viejito, pero ahí está declarada la palabra que el corazón de este hombre era semejante al del Señor. Un corazón misericordioso, un corazón perdonador, un corazón amoroso parece, y le gustaba a Dios el corazón que tenía este hombre, que se llamaba David. Pero dice la Biblia que David, como nosotros, hombres humanos, en un cuerpo con deseos de la carne, con continuamente una lucha carnal y espiritual, este hombre está en el Viejo Testamento, por supuesto, pero este hombre tenía una buena relación con Dios, pero en un día para el otro se rompió esa relación por causa del pecado. La Biblia cuenta en Primera de Samuel, yo no voy a redactar toda la historia, pero en Primera de Samuel léelo, capítulo 11, en Segunda de Samuel, capítulo 11, léelo en las Escrituras, y el capítulo 12 nos habla bien claro del pecado y del profeta que envió Dios para amonestar a su hijo, el cual había roto la comunión con el Padre. Toda esta comunión rota pasó un tiempo, por eso Dios siempre dice que Él no permite que sus hijos sean avergonzados. Los que confían en el Señor no serán avergonzados jamás. El Señor muchas veces golpea las puertas a través del Espíritu, redarguyéndonos de pecado y de justicia en nuestros corazones y mostrando que no hay una buena relación, que no hay una buena comunión con papá. Y allí nos está mostrando el Señor que estamos lejos de Él. O sea que nadie va a poder decir, a mí el Espíritu Santo no me redarguyó, a mí no me hablaron de esto, a mí no me compartieron. El Espíritu Santo está inquietando ahí el corazón del cristiano muchas veces, pero el cristiano hace oído sordo a esa vocecita en tu conciencia, en tu interior, que te está inquietando lo que estás haciendo, lo que estás mirando. Acuérdense en que el pecado en nuestras vidas entra por los 5 sentidos, hermanos queridos. Hay 5 puertas que tenemos abiertas los cristianos,
manos, que son los ojos, que son la boca, el gusto, el olfato, el tacto y el oído. Son los 5 sentidos y el pecado entra por ahí, hermano querido. Nosotros tenemos que estar siempre velando en esas puertas, siempre cuidadito lo que mira los ojitos, cuidadito lo que toca las boquitas, cuidadito dónde se van los piecitos, cuidadito lo que toca las manitos. Siempre tenemos que estar cuidando esas 5 puertas para no abrir las puertas, porque sabemos que cuando abrimos la puerta, él le dijo Jehová a Caín, Dios a Caín, le dijo, el pecado está a la puerta, el pecado está a la puerta. Vos podés abrir o cerrarle la puerta al pecado. La Biblia dice que la tentación va a venir, hermano querido. Vos no le podés echar la culpa al diablo por tu pecado. Sos responsable. El Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, cada uno es responsable de abrir la puerta o cerrar. Nosotros los hijos de Dios también somos responsables de tener un día en comunión con papá o estar en pecado, el cual la comunión está rota. Proverbios capítulo 28, versículo 13, nos afirma, nos declara aquí, los proverbios es un libro de consejos. El consejo nosotros podemos hacer 2 cosas, o lo podemos tomar o lo podemos desechar. Consejos de parte de Dios o consejos que nos dan los hombres, podemos hacer 2 cosas: tomarlo para nuestras vidas o desecharlo. Aquí el salmista, en Proverbios, está dando un consejo. Usted puede tomarlo o usted puede desecharlo. Búscalo conmigo en las Escrituras, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Un pasaje que es muy usado en liberación. Sí, porque dice que la Biblia que el que tiene algo oculto allí en su interior nunca va a quedar libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo quiere hacernos libres, pero muchas veces tenemos que confesar algunos pecados que están guardados específicos. A pesar que Cristo nos perdona cuando venimos a Cristo todos nuestros pecados, hay áreas de nuestras vidas que necesitan una confesión personal. Sacar ese pecado que está oculto a la luz. Y dice así el proverbio: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, mas el que los confiesa. Confesar significa reconocer. El que declara, el que reconoce que ha pecado ante Dios y se aparta de ese pecado, alcanza la misericordia. Aquí ya estoy hablando de volver a restaurar esa comunión que teníamos con el Señor. Por eso lo importante, la vida exitosa de un cristiano depende de la comunión con el Padre. Cuando el Espíritu está gobernando, cuando el Espíritu está guiando, cuando el Espíritu está enseñando, cuando el Espíritu está caminando con el cristiano, esa vida del cristiano va a ser victoriosa. A pesar que venga turbulencia, a pesar que vengan problemas, a pesar que no sea un buen día, todas las cosas al cristiano le van a ayudar para bien, porque Dios tiene el control de esta situación, porque Dios tiene el control de la vida. Consecuencias de una persona que ha perdido esa comunión con el Padre. Acuérdense en que esto es adentro, esto lo percibir, porque la palabra sentir queda mal. Entonces el salmista en el Salmo 32 nos comparte lo que le sucedió a él en el Salmo 32 y en el Salmo 51. Este hombre nos comparte lo que le empezó a suceder en su interior cuando había cometido el pecado. Dice así, el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, ¿qué le pasaron? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Aquí podemos ver al salmista, a David, que él comienza a perder. Había pastos verdes para comer, ahora empieza a haber sequedad, ahora comienza a doler en los huesos. En el Salmo 51 dice que lo primero que se pierde cuando uno peca delante de Dios, cuando uno peca ante la presencia y se rompe la comunión, dice que se pierde el gozo de la salvación. O sea que todo lo que te estoy hablando sucede adentro tuyo, adentro mío, allí en el espíritu. Por eso no podemos explicar. Vos podés decirme, yo puedo preguntar, o vos me podés preguntar a mí, ¿usted tuvo comunión
comunión con Dios y nosotros nos entra la parte religiosa y decimos, sí, hoy leí la Biblia, sí, hoy estuve orando con el Señor, pero eso no es comunión. La comunión se siente en el interior, es el gozo, la paz, la confianza que sentís en tu interior, que tu conciencia nada te redarguye, de que Dios está contigo y no te da vergüenza de hablar de ninguno de los temas. Porque entendiste y no tenés que guardar nada. Pero cuando hay vergüenza de hablar de ciertos temas, o cuando te inquieta cuando hablan de la falta de perdón, cuando te inquieta cuando hablan de la amargura, cuando te inquieta que hablan de algunos malos hábitos, ay, me inquieta todas esas cosas, no me gusta que hablen de eso, es allí donde hay algo guardado en nuestros corazones y no tenemos una buena comunión con papá. El pecado rompe la comunión con el Padre. Mira lo que dice el Salmo 32:5. Mi pecado, dice el salmista, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué importante es no guardar nada, hermano querido. Qué importante que vos puedas seguir escudriñar el Salmo 32, escudriñar el Salmo 51. Escudriñar, notate el Proverbio 28:13 y escudriñar. Y qué importante que si hay algo que está impidiendo mi comunión con Dios, yo pueda arreglar mi situación. Es muy importante tener una buena relación con papá. Estos tiempos difíciles que estamos pasando, muchos cristianos, muchos de nosotros, hermanos queridos, nuestros hermanos han perdido la comunión y ha entrado el miedo en sus corazones. No creen que Dios tiene el control de esta situación. Creen que esto se desvirtuó, que Dios perdió el rumbo. La iglesia no pierde el rumbo. La iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser convocada por el Espíritu Santo. Estos tiempos hay que convocar al ayuno, hay que convocar a la oración. Tenemos que convocar a la congregación a ayunar y a orar para que se rompan las cadenas, para que salga lo oculto a la luz. Este es el tiempo donde los ministros, los sacerdotes, como dice Joel, debemos ponernos al altar ante la presencia de nuestro Dios, orar, invocar el nombre del Señor. Es tiempo de convocar, es tiempo de llamar a oración, al ayuno, volvernos a Dios. Y si hemos pecado, pedirle perdón. Si hemos hecho las cosas a nuestra manera, pedirle perdón al Señor. Pero debemos volvernos a Dios y no permitir que ningún pecado esté impidiendo nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Si hay pecado, no hay comunión con Dios, no hay guía de Dios. El Espíritu nos está guiando y el que está guiando solamente es la carne humana, es el hombre. Si nosotros perdemos y creemos que Dios ya no tiene el control de esta situación, es porque estamos perdiendo la comunión con nuestros padres, porque hay pecado. Puede haber pecados, son muy adentro, puede haber pecados de incredulidad, puede haber pecados de duda, puede haber pecados de desconfianza, puede haber pecados de odio, de falta de perdón, puede haber pecados de malos hábitos. Hay un montón de cosas que pueden estar encubriendo y no permitiéndome a mí tener comunión con mi Padre. Pero en esta mañana que podamos decir, como dijo el salmista, examíname, oh Dios, mi corazón, y ve si en mí no hay camino recto, y ponme en el camino recto, Señor. Dile al Espíritu Santo que te examine tu corazón. Él te lo va a traer a memoria. Él te lo va a hacer manifestar. Él no te va a avergonzar. El Espíritu no avergüenza a tus hijos. Siempre te trae para que te redarguya, te convenza de pecado. Para eso está en la tierra, para ayudarte a reconocer que has pecado y que has perdido la comunión. Examíname, Espíritu Santo. Examina. Y si mi conciencia no te inquieta de nada, paz tenemos para con Dios. No andes buscando. Si tu conciencia no te intranquiliza, no estés buscando. Dios te bendiga, hermano querido. Te quiero mucho en el Señor y que esta palabra te sea de bendición, mi hermano.